En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 12, 13, 17. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces les respondió Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este martes de la 9ª semana del tiempo ordinario. Nuestro espacio diario de reflexión, palabra, espíritu y vida, les propone unos puntos de reflexión en torno al Evangelio. Primero, el Evangelio de hoy continúa el enfrentamiento entre Jesús y las autoridades. Los sacerdotes, ancianos y escribas fueron criticados y denunciados por Jesús en la parábola de la viña el día de ayer. Ahora, los mismos piden a los fariseos y a los herodianos que preparen una trampa contra Jesús, para así poderlo acusar y condenar. Preguntan a Jesús sobre el impuesto que había que pagar a los romanos. Era un asunto polémico que dividía a la opinión pública. Los adversarios de Jesús querían a toda costa acusarlo, para así no tener influencia ante la gente. Grupos que antes eran enemigos entre sí, ahora se unen para luchar en contra de Jesús. Esto sigue ocurriendo hoy. Muchas veces personas o grupos enemigos entre sí se unen para defender sus privilegios contra quienes los incomodan con el anuncio de la verdad, de la justicia, del Evangelio. Segundo, la pregunta de los fariseos y de los herodianos. Fariseos y herodianos eran los líderes locales en los poblados de Galilea. Muchos ya habían decidido matar a Jesús. Ahora, al mando de los sacerdotes y de los ancianos, quieren saber de Jesús si está a favor o en contra del pago del impuesto a los romanos. Pregunta llena de malicia. Bajo la apariencia de fidelidad a la ley de Dios, buscan motivos para poderle acusar. Si Jesús dice: tienes que pagar, lo acusarán ante el pueblo de ser amigo de los romanos. Si dice: no hay que pagar, podrán acusarlo ante las autoridades romanas de ser subversivo. Parecía un callejón sin salida. Jesús está, según ellos, entre la espada y la pared. Tercer punto, la respuesta de Jesús. Jesús percibe la hipocresía. En su respuesta no pierde tiempo en inútiles discusiones y va derecho al núcleo de la situación. En vez de responder y de discutir el asunto del tributo al César, pide que se le muestre una moneda y pregunta: ¿de quién es esta imagen? Ellos le responden: del César. Y Jesús responde: pues entonces, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En la práctica, reconocían ya la autoridad del César,
ya daban al César lo que era del César, pues usaban sus monedas para comprar y vender y hasta para pagar el impuesto al templo. Lo que interesa a Jesús es que den a Dios lo que es de Dios, es decir, que devuelvan a Dios el pueblo por ellos desviado. Con sus enseñanzas bloqueaban a la gente la llegada del reino. Otros explicaban esta frase de Jesús de otro modo: den a Dios lo que es de Dios, es decir, practiquen la justicia, la honestidad, según lo que exige la ley de Dios, pues la hipocresía de ustedes niegan a Dios lo que se le debe. Los discípulos debemos tomar conciencia ante esta situación, ante esta llamada de Jesús. Cuarto, impuestos, tributos y diezmos. En el tiempo de Jesús, la gente de Palestina pagaba muchos impuestos, tasas, tributos y diezmos a los romanos y al templo. El Imperio Romano invadió Palestina en el año 63 a.C. y pasó a exigir muchos impuestos y tributos. Por los cálculos, se dice que la mitad o más del sueldo familiar iba para los impuestos, tributos y tasas y diezmos. Los impuestos que los romanos exigían eran de dos tipos: directos e indirectos. El impuesto directo era sobre todo las propiedades y sobre las personas. Los impuestos sobre las propiedades, los fiscales del gobierno verificaban el tamaño de la propiedad, la cantidad de la producción y el número de esclavos y fijaban la cuantía a ser pagada. Había una fiscalización mediante censos. Y el impuesto sobre las personas era para las clases pobres sin tierra. Incluía a varones y mujeres entre 12 y 65 años. Era sobre la fuerza del trabajo. El 20% de la renta de cada persona era para el impuesto. Pero también decíamos había un impuesto indirecto sobre las transacciones variadas. Y ahí pues venía una serie de situaciones. La corona de oro era un regalo al emperador, pero se convirtió en un impuesto obligatorio. Se cobraba en ocasiones especiales como fiestas y visitas del emperador. El impuesto sobre la sal. La sal era el monopolio del emperador. Se tributaba solo la sal para el uso comercial. Así, la sal usada para mantener el pescado. De aquí la palabra salario. También había el impuesto sobre la compra y venta. En cada transacción se pagaba el 1%. También el cobro corría a cargo de los fiscales. En la compra de esclavos se exigía el 4%. En cada contrato comercial se exigía el 2%. Como nos damos cuenta, había una serie de situaciones. Además, habían otras tasas y obligaciones como peajes, aduanas, impuestos por el trabajo forzado, gastos especiales para el ejército, como darles hospedaje, pagar la comida para el sustento de las tropas, los impuestos para el templo y el culto, que ahogaban al pueblo de Dios. Esto denuncia Jesús. Esto es lo que Jesús reclama. Devuelvan el pueblo a Dios porque se han apropiado de él para muchas veces exprimirlo y a veces utilizando el nombre de Dios. Que hoy el Señor nos permita también corregir a veces tanta injusticia colocando a Dios o su palabra santa. Que Dios nos ayude y nos libre de tales situaciones de injusticia, especialmente contra los pobres. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día. Pasen bien.